Históricamente los nudos han sido sinónimo de lo complejo. Oh, tiempo. Tú debéis desenmarañar esto y no yo. Para mí es un nudo demasiado difícil de desatar. También han sido motivo de habilidades entre diversos grupos de personas. Marineros y exploradores se jactan de su habilidad de hacer nudos. Las matemáticas son el arte de simplificar la realidad. Buscan modelos simples que permitan comprender fenómenos complejos. Los matemáticos han encontrado que los problemas planteados por los nudos son bastante difíciles de desenmarañar. Solo con el tiempo y un ganchito han podido comenzar a desenredar las hebras de una teoría general. Desde hace alrededor de un siglo, han estado interesados en las propiedades de los nudos que permanecen invariantes bajo deformaciones, es decir, sus propiedades topológicas. Si tomamos un pedazo de cordón y lo anudamos e invertimos el camino que seguimos, podremos desatarlo. En este sentido, cualquier nudo abierto es potencialmente desatable. Pero los problemas empiezan cuando unimos los extremos. Con el nudo cerrado hay ahora dos posibilidades: que a pesar de todo pueda desatarse o que no sea posible hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser determinar si un nudo cerrado puede desatarse o no? Los matemáticos llevan más de un siglo tratando de averiguarlo. Pérez. ¡Pérez! No, Pérez, por favor. ¡Pérez! ¡No te mates! Eres el mejor elemento que tiene esta empresa, Pérez. ¡El empleado del mes! ¡No nos hagas esto! ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Pérez. Pérez. ¡Otra vez! El primer matemático que se interesó en el problema de los nudos fue el alemán Johannes Listing a mediados del siglo XIX. Listing se dio cuenta de que el problema de saber si un nudo se puede desatar o no es equivalente al de saber si dos nudos en apariencia diferentes son iguales. Para lanzarse a las vías del metro, marque 1. Si usa veneno para ratas, marque 2. Si desea ahorcarse, marque 3. Bueno, Mire, es que llevo 2 días tratándome de ahorcar, sí, y yo no puedo hacer el nudo. ¿el que perdón? A que no puedo hacer el nudo. Permítame, le voy a dar el teléfono de un especialista. Ah, hola, es usted el señor Pérez. Sí, ya sabe. Sí. Mire, no le voy a quitar mucho tiempo. ¿Me puede hacer el nudo de la horca? Claro que sí, pero ¿por qué debería de hacerlo? ¿Puedo pagarle? No, no, si está muerto. Por favor, sí.
De hecho, ya le tenía su nudo listo. ¿Cuánto le debo? No, nada, ¿cómo cree? No. Al contrario. Le voy a dar estos 2 como regalo. Ay, gracias, pero no los necesito. ¿Me va a despreciar un regalo? No, claro que no. Bueno. Disculpe, es que ya no sé. ¿Le di 2 iguales? ¿Iguales? Sí, ¿los nudos que le di son iguales? No sé. ¿Quiere decirle algo? No se trata de eso, sino solo de saber si son 2 nudos del mismo tipo. Por ejemplo, estos 2. Parecen iguales, ¿no? Pues sí. Pues bien. Por más que yo trate de manipular este y transformarlo, jamás va a ser igual a este. A ver, lo que usted quiere es mover uno de estos nudos para ver si se parece al otro. ¡Exacto! Si no se puede es que son distintos, pero no importa. Lléveselos. No, pues ha de ser muy fácil. Solo es mover un nudo al otro lado y ya, ¿no? Claro. Claro. Hasta luego. Adiós. Oiga, ¿y para qué quiere saber si son iguales? Curiosidad. Hola, Pérez. Pérez, ¿ya te mataste? Ya, Pérez. Hoy sí vengo de luto. Sigue intentándolo, Pérez. Sé un triunfador, alcanza tus metas. Ya nos vamos, descansa. En En paz. paz. Ay, ay, vamos al centro botanero por una chava. Analizar nudos en el espacio de 3 dimensiones en el que vivimos es muy complicado, y Listing pensó que se podía simplificar el problema utilizando diagramas, es decir, dibujando el nudo en una hoja de papel
como si se tratara de su sombra proyectada en una superficie y distinguiendo en cada cruce la parte del nudo que pasa por arriba de la que pasa por abajo. Desde entonces, los matemáticos, en lugar de usar nudos tridimensionales, trabajan con estos diagramas de arcos y cruces que se conocen como diagramas de nudo. Listing propuso que el problema de los nudos podría resolverse construyendo un catálogo con los diagramas de todos los nudos posibles. Y hacia finales del siglo XIX, el matemático Peter Tate se dio a la tarea de construirlo, inspirado en una popular teoría atómica de William Thomson que ahora ha quedado en el olvido. Thomson, científico escocés y mejor conocido como Lord Kelvin, había sugerido que los átomos eran pequeñísimos nudos y que lo que distinguía un elemento químico de otro era la forma en la que estaban anudados sus átomos. De esta manera, si se lograba una clasificación matemática de los nudos, esta podría conducir a la elaboración de una tabla de elementos químicos. Tate decidió empezar por algo aparentemente sencillo: hacer una tabla con todos los nudos de no más de 9 cruces. El trabajo le llevó 6 años y no pudo encontrar todos los nudos. Pérez, ¿estás bien? Bueno, es que vine temprano para sacar el trabajo. Qué padre. Pérez, qué decepción. Qué poco hombre eres. El problema de saber si dos nudos son iguales se puede solucionar si tenemos la suerte de obtener de ellos diagramas iguales. Pero como un mismo nudo tridimensional puede producir diferentes diagramas, ¿cómo saber si diagramas distintos describen en realidad al mismo nudo? El matemático alemán Kurt Reidemeister encontró la respuesta en los años 20 del siglo pasado. Descubrió que si un diagrama se puede convertir en otro utilizando 3 transformaciones elementales, que se llaman jugadas de Reidemeister, los 2 diagramas representan al mismo nudo. La primera jugada consiste en eliminar cocas. La segunda jugada consiste en pasar un rizo por encima o por abajo de otro. Y la tercera jugada consiste en pasar un arco por encima de un cruce.
¿Qué lo trae por aquí? ¿No le funcionó el nudo? No, no es eso. Entonces, Curiosidad. Es que necesito una explicación. pase. Mire, si uno ve los nudos que usted me dio en determinada posición, pues se ven iguales, por lo menos las sombras. Entonces, ¿Entonces qué? pues son iguales o no. Ah, no sé. Dice que las sombras que vio eran iguales. Creo que sí. Hice unos dibujos. Mire. En los dibujos, pues los nudos se ven iguales, pero, por ejemplo, aquí, esta cuerda pasaba por encima y en este pasaba por debajo. Ah. ¿Usted hizo todos estos dibujitos? ¿Sí? Es que es muy curioso porque yo utilizo unos diagramas muy parecidos para estudiar los nudos. Mire. Rademeister demostró matemáticamente que si se obtienen los diagramas de dos nudos y se puede transformar un diagrama en otro usando solo las 3 jugadas de Rademeister, entonces los dos nudos son iguales. Esta idea, que se conoce como el teorema de Rademeister, es una de las piezas claves de la teoría matemática de los nudos. Pero en la práctica tiene un pequeño problema. Si uno tiene suerte, puede, por ejemplo, simplificar un diagrama complicado de un nudo trivial en unas cuantas jugadas. Pero si uno no tiene suerte, se ha calculado el número máximo de jugadas de Rademeister que pueden llegar a necesitarse. Es un número tan grande que para nudos no muy complicados rebasa el número de átomos que hay en el universo. ¿Los nudos se estudian? Claro. Pero, ¿y usted qué es? ¿Nudóloga? No, yo soy matemática nudista. Ay, olvídelo. Perdón, es que es un chiste de matemáticos. Fíjese que lo que hizo no es tan mala idea, pero ¿sabe cuánto tiempo puede tardarse en dibujar todas las sombras posibles de sus nudos? ¿Horas? No. ¿Días? Siglos. Hay un número infinito de diagramas posibles para cada nudo. Yo ya me lo imaginaba. Pues entonces, como todo en la vida, pues ya no hay nada que hacer. Gracias. No, al contrario. Y eso es lo interesante. Lo que usted necesita es un invariante. ¿Un invariante? Ajá. Algo que nos permita distinguir entre los nudos. Que nos diga si dos nudos son distintos o si son iguales. ¿Cómo? Venga. ¡Venga! ¿Ve esto? Sí. Son los diagramas de sus nudos. ¿Estos mis nudos? Si son iguales, entonces tienen que tener ciertas características iguales, ¿no? ¿A poco los nudos tienen características? ¿Usted cree que se puedan iluminar los arcos de estos dos nudos con 3 colores? Los arcos... Ay, perdón. ¿Recuerda que me dijo que a veces la cuerda pasaba por arriba y otras por abajo? Sí. Pues la diferencia entre sus dibujos y los diagramas es esa, que aquí eso está representado. Si la cuerda pasa por arriba, el trazo no se interrumpe. Entonces, aquí está pasando por abajo porque el trazo se interrumpió. Muy bien, sí. Y donde se cruzan dos cuerdas, a eso... ¿Se llama cruce? Exacto, sí. Y de cruce a cruce hay un segmento de línea que nosotros llamamos arco. Arco. Cruce, arco, cruce, arco, cruce, arco. ¿Entonces se puede? ¿Qué? Iluminar los arcos de estos dos nudos con 3 colores. Pues sí, yo creo que ha de ser muy fácil. Bien, pues ahí tiene usted una característica que pueden tener los nudos. ¿Qué es cuál? La característica de poderse iluminar con 3 colores. ¿Entendió? Pues la verdad, no. ¡Qué bueno! Venga. Venga. Siéntese. Gracias.
Aquí en la pantalla está el diagrama de un nudo. ¿Sí? ¿Usted cree que pueda iluminarlo con 3 colores? Pues yo creo que sí, ha de ser muy sencillo, ¿no? ¿Y que en cada cruce haya 3 colores iguales o 3 distintos? Que en cada cruce haya 3 colores iguales o 3 distintos. Espérenme, déjeme pensar. No. Mejor inténtelo. Le enseño cómo. Aquí selecciona el color con el cursor. El rojo. Ajá, hace clic. Y con la brocha le da color al arco que usted quiera. ¿Y esos muñequitos? Las caras de los muñequitos indican si está bien o mal. Me quedaron buenísimos, ¿no? ¿Usted juega o trabaja? Pues las dos cosas, pero inténtelo. A ver. Voy a seguir con el azul. Y luego el verde. Allá ve, qué fácil. Sí, ese sí se puede iluminar, pero... A ver, intente... ¿Con este? A ver, con ese voy a empezar igual que usted. Con rojo. Azul. Verde. Luego el azul. Pero aquí no se puede. Entonces tendría que ser el rojo. No, aquí está mal. Recuerde que en cada cruce debe de haber 3 colores Sí, iguales. ya lo sé, o diferentes, pero es que... Ay, no sé, este bicho raro, ya me doy por vencido. ¿Ya ve cómo no es tan fácil? Es que a lo mejor no se puede. Sí, hay nudos que no se pueden iluminar con 3 colores. Algunos necesitan 5, otros necesitan 7. ¿Y el bicho raro? ¿Este? Se necesitan 7 colores. Ese es el invariante, el número cromático. Por eso podemos saber que este primer nudo que iluminamos es diferente a este otro. ¿Y mis nudos? No lo sé. Vamos al pizarrón a ver. Va. Pero deje esto. Inténtalo. A ver. Sí. ¿Qué más colores, 3, ¿verdad? Dijimos. Voy a ver. Hay varias estrategias para tratar de decidir si dos diagramas son equivalentes, es decir, si provienen del mismo nudo o no. En uno de los métodos más sencillos, se usa una rueda con un número impar de rayos de colores diferentes. Hay que iluminar el diagrama de un nudo siguiendo 2 reglas. La primera es que deben usarse al menos 2 colores, y la segunda es que en un cruce el color del arco superior debe estar en la rueda exactamente en medio de los 2 colores de los arcos inferiores. Por ejemplo, el nudo trébol se puede iluminar con una rueda de 3 colores, y el nudo 8, en cambio, no se puede iluminar con una rueda de 3 colores, pero sí con una rueda de 5 colores. A veces, como en este caso, no se usan todos los colores de la rueda, pero los 5 colores son necesarios para que se puedan cumplir las 2 reglas. El mínimo número de colores que tiene la rueda que permite una coloración correcta de un nudo se llama número cromático. Los matemáticos pueden probar que 2 diagramas del mismo nudo se pueden iluminar con el mismo número de colores. El número cromático es así un invariante del nudo, es decir, una propiedad del nudo que se puede obtener tomando cualquiera de sus diagramas. Pero hay diagramas que no se pueden iluminar correctamente con ninguna rueda de colores. El número cromático de ellos es 1. Y hay muchos nudos que tienen el mismo número cromático, pero que son diferentes. De manera que el número cromático es un invariante poco fino. Entre los nudos que tienen el mismo número cromático,
no podemos distinguir si dos nudos son iguales o diferentes entre sí. Se tiene que usar otro invariante más poderoso para poder hacerlo. ¿Ya ve qué fácil? Pude iluminar los dos nudos con 3 colores. Así es. Entonces, ¿los nudos son iguales? Este nudo también se puede iluminar con 3 colores. ¿Usted cree que estos 3 nudos sean iguales? No, pues así ya, ¿no? ¿Habrá alguna manera de saberlo? Podemos intentarlo ¿Cómo? con el polinomio de Jones. ¿El qué de qué? El polinomio de Jones. ¿Qué es eso? Una maravilla. Venga. ¿Me da por favor los 2 nudos que le di? Aquí está. El polinomio de Jones es un invariante buenísimo para estudiar los nudos. ¿Ese también usa colorcitos? No, usa fórmulas. Oiga, es que estos son puras matemáticas. Ah, no se preocupe. Solo hay que comparar los polinomios para saber si los nudos son diferentes. Ese también va a tener formulita. No. Tiene polinomios. La formulita es un polinomio. Polinomio. Bueno. Ah, es que no sabe cuán entusiasmado estoy de saber si son iguales o diferentes. Curiosidad. La idea de encontrar una fórmula matemática que describa cada nudo completamente es muy vieja. El primero en lograr obtener una con buenas propiedades fue el matemático estadounidense James Waddell Alexander en 1928. Utilizando una complicada técnica topológica que consiste en calcular invariantes para el complemento del nudo, es decir, para todo lo que queda del espacio fuera del nudo mismo, descubrió la manera de construir expresiones matemáticas que pueden asociarse a los distintos nudos. Estas expresiones se llaman polinomios de Alexander. Un polinomio es una suma de expresiones que son el producto de un número constante por una variable que comúnmente se denota con la letra x elevada a alguna potencia. Sin embargo, los polinomios de Alexander no son fáciles de calcular y al igual que la iluminación con colores, ellos tampoco pueden distinguir entre un nudo y su imagen especular. Por ello, el descubrimiento de un nuevo polinomio en 1985 representó una pequeña revolución en la teoría de los nudos. Este nuevo polinomio, descubierto por el matemático neozelandés Bong Jones, sí distingue, en muchos casos, entre el nudo y su imagen especular. Además, este polinomio es mucho más fácil de calcular que el de Alexander, porque puede obtenerse de manera recursiva. Si sabemos cómo calcular el polinomio de nudos simples, podemos calcular los polinomios de nudos cada vez más complicados. Esta manera algorítmica, debida al matemático Louis Kaufmann, permite calcular el polinomio de Jones de cualquier nudo mecánicamente, realizando operaciones muy sencillas. ¿Los comparamos? Sí. Entonces, si los polinomios son iguales, los nudos son iguales. Si los polinomios hubieran sido diferentes, entonces los nudos son diferentes. Pero, aunque los polinomios sean iguales, no sabemos si los nudos son iguales. ¿No sabemos? Bueno, entonces el polinomio de Jones no nos va a decir si estos nudos son iguales o diferentes. Así es. ¿Y hay algún otro método infalible? Todavía nadie lo ha descubierto. ¿Existirá? Ah, ya ves, está haciendo matemáticas. Oiga, ¿quiere tomar un café? La teoría de nudos se ha convertido en una rama muy importante de las matemáticas.
Y aunque parezca un juego, empieza a convertirse en una herramienta que puede ayudarnos a entender fenómenos muy importantes de la naturaleza. Por ejemplo, algunas moléculas de ADN, como el largo hilo que porta la información genética de la bacteria Escherichia coli, forman nudos. Hay sustancias llamadas enzimas que pueden modificar una molécula cerrada de ADN y anudarla de una forma diferente. Lo interesante es que el comportamiento de organismos como la bacteria Escherichia coli cambia según el tipo de nudo que su ADN forma. En la actualidad, en matemáticas, la rama de las matemáticas que se conoce como teoría de nudos, ha podido aportar algunas pistas de cómo funcionan estas enzimas, las topoisomerasas, que son las que realizan estos cambios tridimensionales de anudado dentro de una molécula. Entonces, se ha visto que asignando a cada topoisomerasa una incógnita de un sistema de ecuaciones, se puede resolver la manera en que se modifica un nudo determinado a nivel molecular. Y se ha visto, además, que esta parte teórica, la teoría de nudos, coincide con la realidad. O sea, ya hay algunas evidencias que permiten hacer la afirmación de que en realidad con las matemáticas se resuelven este tipo de problemas bioquímicos. La teoría de los nudos es una rama de las matemáticas con aplicaciones muy diversas, tanto dentro de las propias matemáticas como en otras disciplinas del conocimiento humano. La teoría de los nudos tiene diversas aplicaciones, tanto dentro de las propias matemáticas como en otras disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, hay un concepto relacionado con la teoría de los nudos, que son las marañas, que sirven para modelar interacciones entre partículas a nivel cuántico y permiten también resolver ecuaciones en mecánica estadística. Por otro lado, también se aplica los nudos y las marañas en la conformación de moléculas químicas, para conocer la conformación de moléculas químicas, mejor dicho. Dentro de las propias matemáticas podemos considerar una rama muy importante de la teoría de los nudos, que es la cirugía de nudos, que permite estudiar variedades de dimensión 3, o sea, objetos de dimensión 3, como son el universo en el que vivimos, que pues sería muy interesante saber qué forma tiene. Finalmente, pues quisiera yo mencionar que la pregunta con la que todo comenzó, es decir, saber si un nudo puede desatarse o no, sigue siendo una pregunta abierta que quizás no tenga solución. Sí, bueno. Claro, yo se lo puedo hacer, pero va a tener que venir personalmente. Mire, tome nota.